Hoy tenemos un hermoso mensaje de parte de Dios que complementa las enseñanzas que hemos venido compartiendo en el último mes. Y para el efecto, la pastora Senia nos va a compartir esta palabra de parte de Dios. Amén. Aplaudan al Señor, pero para el Señor es con fuerza eso. Toda la gloria y la honra sea para el Señor. Señor, queremos seguir, Señor, con este tiempo en tus manos para que, Señor, tú nos permitas el predicar con denuedo y comunicar, imprimir, Señor, impartir algo de lo que nos has estado enseñando en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Qué bueno vernos en Puente. ¿Dónde está? Uy, cerré los ojos, los abrí y hay menos. Ah, no, ya los vi. Repasemos, a ver si estamos ubicados. ¿Dónde vamos, iglesia? De lo que el Señor nos ha venido hablando. Quien no ha venido, las prédicas están subiéndose para que las escuchemos. Recuerde que estamos sobreedificando en lo que el Señor nos ha dicho. Tomar la decisión de un camino de vida. ¿Qué seguía, iglesia? ¿Quién? ¿No? Asegurarnos de obedecer, morir a nosotros mismos. Primero, un arrepentimiento genuino. La necesidad de arrepentirnos genuinamente, produciendo un cambio. Después, asegurarnos de obedecer. Después, hace 8 días vimos el morir. Sí, eso era lo primero. Ahí empezamos, en la decisión de tomar un camino. Arrepentimiento genuino, asegurarnos de obedecer. Hace 8 días hablamos de la necesidad de morir a nosotros mismos. Y hoy vamos a hablar sobre la santidad. La prédica de hoy la hemos titulado Un llamamiento a una vida santa. Permítanme, y le ponemos aquí como que el 200, ¿verdad? Y quiero pedirle al Espíritu Santo que nos permita, como oraba, imprimir algo en los corazones de la iglesia de lo que Dios nos ha venido hablando sobre la santidad. Iglesia, recordemos que todo esto que el Señor nos viene hablando hace parte de eso que necesitamos para transitar por este tiempo, ¿verdad? Y quiero hablarles sobre este pasaje que se llama Llamamiento a una vida santa. Este pasaje está en Primera de Pedro 1, capítulo 1, del 13 al 25. Vamos a empezar por aquí. Es mucho, les quiero contar lo que hemos estado aprendiendo últimamente acerca de la santidad. Hay elementos y palabras, frases, atributos de Dios que en la Biblia escuchamos, repetimos, cantamos, pero cuando nos vamos a buscar, a profundizar, a excavar en la presencia de Dios, ¿qué nos está queriendo decir con eso? Encontramos unas riquezas que uno dice, o sea, no teníamos idea de la dimensión de lo que es la santidad de Dios. Para hablar de santidad, y en Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos está llamando a una vida santa, tenemos que empezar primero porque podamos entender cada uno de nosotros de qué se trata la santidad de Dios. Y vamos a ver por qué tiene que estar primero esta revelación en nuestras vidas. En este pasaje, en Primera de Pedro, dice llamamiento a una vida santa. Se los voy a leer en la NTV, espero que lo tengan en sus Biblias y me vayan siguiendo. Dice así, y mire que vamos a encontrar que en este pasaje encontramos muchos de los elementos que Dios nos ha venido hablando para este tiempo. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. En el versículo 14 dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Ahí vamos, varios elementos. Preparen su mente, lo que el Señor nos ha venido hablando. Ahora vivan como hijos obedientes de Dios. Ahora nos habla de lo que hablábamos hace 8 días. Dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora
sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y nos sigue describiendo la obra de Cristo y cómo Él nos rescató para revelarse a nuestras vidas y traer salvación. Y cuando el apóstol Pedro cita que las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo, es porque desde el Antiguo Testamento en Levítico, Dios le había dicho al pueblo, sean santos porque yo soy santo. O sea, Él se pone de referente, de manera que si nosotros queremos entender cuál es ese llamamiento a una vida santa, un llamamiento a la santidad, tenemos que entender primero cuál es, de qué se trata la santidad de Dios. Y entonces Dios nos está diciendo que ya no vivamos como vivíamos antes. ¿Por qué? Porque Él dice, antes eran ignorantes. Claro, cuando éramos ignorantes y no entendíamos de qué se trataba la salvación, la vida eterna, que no conocíamos a Cristo, decían, ustedes vivían como hijos desobedientes, pero era por ignorancia. Más ahora, o sea, le está hablando a creyentes, más ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Entonces, nuestro referente de santidad y quien dice que lo imitemos, pues es el mismo Dios. Entonces, eso nos lleva a tener que escudriñar. Quiero leer el versículo 21. Dice, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios. O sea, nos da muchos elementos de cómo nosotros vamos a vivir ese llamamiento a la santidad. Es confiando en Dios, es muriendo a nuestra vieja manera de vivir, viviendo ahora para Cristo, siendo hijos obedientes y obedeciendo la verdad. Y en el versículo 23 nos dice, pues han nacido de nuevo. ¿Sí? Y decíamos hace 8 días que cuando morimos, hablamos del nuevo nacimiento, pero también a través de toda nuestra vida cristiana, cada día estamos muriendo. O sea, es un momento en el nuevo nacimiento, pero también es un proceso, al igual que la santidad. La santidad es una meta, y lo vamos a ver a través de la palabra. La santidad es un proceso, a través del proceso de santificación también. Y el morir a nosotros mismos tiene que ver con un momento, que es el nacer de nuevo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, pero también es un proceso, porque morimos todos los días. Cada vez que nos negamos a nosotros mismos para hacer la voluntad del Padre, estamos muriendo. Entonces miren qué hermoso esto cuando nos habla de un llamamiento a la santidad. Nos dice, han nacido de nuevo. O sea, le está hablando a los nacidos de nuevo. Recuerden que veíamos que si nosotros no hemos nacido de nuevo y no morimos, no podemos obedecer. Veíamos hace 8 días algo tan contundente. Dice, la vieja naturaleza no quiere ni puede obedecer. O sea, el viejo hombre no le interesa obedecer y no puede hacerlo siquiera. Entonces, este llamado a la santidad, mire cómo Dios va hilando todo. Necesitamos morir y nacer de nuevo. Dice, pero no nacimos de nuevo a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿No les parece hermoso? No nacemos a una vida efímera. O sea, esta vida que dice la palabra que el más fuerte, dice la Biblia, dura 80 años. O sea, hoy en día vimos que hace poco murió un veterano de la Segunda Guerra de 103 años, creo. O sea, podemos vivir, y gracias a Dios, con lucidez, sí, pero igual es efímera frente a una eternidad. Dice, su nueva vida durará para siempre. Y esto nos debe ir poniendo en el contexto de cómo es el llamamiento a la santidad. O sea, es una vida santa mientras estamos aquí, siendo santos como Dios es santo, pero entendiendo que nos estamos preparando es para una eternidad, porque esa nueva vida va a durar para siempre. Dice, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Dice, sigue el versículo 24, dice, los seres humanos son como la hierba. ¿Qué pasa con la hierba? Se seca, o sea, hoy es, mañana se secó. Dice, su belleza es como la flor del campo, o sea, hay flores que duran un día. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, este pasaje, y como siempre les decimos, así como hace 8 días era a través de Efesios, o sea, meditémoslo, revisémoslo en casa, que el Señor nos continúa hablando y revelando qué nos quiere decir, porque nos da muchos elementos para que si el Señor nos está llamando a vivir una vida santa, nos está diciendo cómo hacerlo. Él no nos dice, háganlo,
No, Él nos dice además cómo lo hagan. Y el primer referente, sean santos como yo soy santo. Y es ahí donde empieza uno a buscar en la profundidad y se da cuenta que, o me di cuenta yo personalmente, que no hemos entendido la dimensión de la santidad de Dios. Porque si realmente estuviéramos viviendo, entendiendo que el Dios al que nosotros decimos amar, al que le hemos entregado nuestra vida, al que reconocemos como Padre, al que obedecemos, no solo es santo, sino que la palabra dice que es santo, santo, santo. O sea, su santidad es en un nivel superlativo, es algo que nosotros, quizás nuestra mente finita, no puede dimensionar, pero Él nos lo quiere hacer entender. ¿Cómo? Y lo vamos a ver. Entonces les decía que lo primero y lo más importante para nosotros poder entender cuál es ese llamado a la santidad que Dios nos hace y que no es un llamado religioso. O sea, entendamos que nosotros por nuestras propias fuerzas, en nuestras obras, no vamos a poder vivir una vida santa, porque va a ser una vida religiosa, que era lo que le sucedía a los fariseos o a los judíos en el Antiguo Testamento. Había un listado de leyes que ellos se esforzaban por cumplir. Y Jesús vino a enseñarles que la ley siempre era el referente para ver que no iban a poder cumplirla nunca solos, que era a través de la gracia de Dios, de la obra de Cristo en la cruz, que íbamos nosotros a poder vivir esa vida de santidad. ¿Qué es santidad? ¿O qué significa el término santo? Normalmente, y en estos días Dios me tiene muy inquieta con los clásicos de la fe, los generales de la fe. Y yo se lo había escuchado y lo había visto en referencias de manuales al pastor Diego, pero escucharlo es otra cosa. Y les invito a que quisiera hacerme de todos esos libros de los clásicos de la fe, pero gracias a Dios muchos de sus materiales están grabados, ya los tienen a color, y es R.C. Sproul, búsquenlo. Mire, qué riqueza, o sea, realmente nosotros necesitamos nutrirnos de toda esta revelación y todas estas verdades que Dios trajo y restauró en la iglesia a través de estos tremendos hombres de Dios. Y todos partieron, todos estos hombres, me estoy refiriendo, y Dios ha hablado sobre eso proféticamente, ¿no? Que cuando partieran todos estos generales de Dios, iba a levantar una nueva generación, y una generación de reforma. Y la reforma no es que van cosas nuevas, no, lo nuevo que Dios trae es restablecer su verdad, porque se ha perdido, se ha diluido, se ha mezclado. R.C. Sproul, acuérdense. Y la revelación, un teólogo, un tremendo maestro de la palabra, pero quizás la revelación más profunda que Dios le dio es acerca de la santidad de Dios. Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de santidad, nos vamos a uno de los dos significados de santidad. La santidad está asociada al tema moral, ¿no? A la rectitud, a la integridad, y claro, también se trata de eso, pero si nosotros empezamos por ahí, nos vamos a desgastar en nuestras propias fuerzas, tratando de ser moralmente correctos, tratando de ser íntegros en nuestras propias fuerzas y luchando con nuestras debilidades, y en muchos casos estas luchas nos vamos a ver desanimados porque no vamos a ver victoria, ¿verdad? Y hemos tratado de luchar queriendo ser santos, simplemente tomándonos de este segundo significado de lo que es ser santo, que es sinónimo de pureza moral, de rectitud y de integridad. Y claro que sí, pero este es consecuencia del primero que vamos a ver, y no al revés. Si nosotros en nuestras fuerzas tratamos de ser moralmente correctos, nos vemos desgastándonos, ¿verdad? Y tratando de hacerlo, pero es que necesitamos del Espíritu Santo, porque Él es el que hace la obra de santificación en cada uno de nosotros. Y hoy hablábamos en nuestro módulo de Teleios de que es del Espíritu Santo, que Él es el que nos santifica, Él es el que nos transforma, ¿verdad? Y si nosotros tratamos de hacerlo solos, vamos simplemente a frustrarnos. Pero si nosotros nos disponemos y nos esforzamos, pero entendiendo ahora que es en comunión con Él, que es en una vida rendida a Él, donde Él nos va a dirigir, nos va a mostrar, nos va a revelar el corazón, para que nosotros podamos rendir esas áreas de debilidad, podamos rendir nuestros pecados, podamos rendir aún, dice la Biblia, trapos de inmundicia, que aún nuestros mejores esfuerzos, la Biblia los cataloga como trapos de inmundicia delante de ¿qué? De un Dios santo, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos poder vivir esa pureza moral que el Señor está esperando de sus hijos, claro que sí, tenemos que entender que necesitamos del Espíritu Santo.
Y para que el Espíritu Santo pueda obrar esa obra de santificación en la vida de cada uno de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es lo que vemos en las películas, es lo que el entendimiento de por qué levantamos las manos cuando adoramos. ¿Por qué levantamos las manos, iglesia, cuando adoramos? ¿Eso es señal de qué? Rendición, exacto. Entonces, esto es una señal externa, pero de una actitud del corazón. O sea, lo que nosotros necesitamos para que tengamos victoria y podamos caminar en una vida de santidad es esto. Es una vida rendida al Espíritu Santo. Una vida rendida donde yo reconozco mis pecados porque Él es el que nos convence. Y Él viene y me muestra, Senia, tienes orgullo. Y uno dice, ¿de dónde salió eso? Yo creí que lo había vencido. Senia, tienes envidia, Senia, estás luchando con el enojo, y así con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo viene y nos revela, nos muestra nuestro corazón y en su misericordia nos lleva a pedir perdón, nos lleva a entregarle a Él esa batalla y a reconocer que nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, pero que con Él sí tenemos victoria. Y el primer significado o el significado más importante de santidad es separado, apartado, consagrado para Dios, por supuesto, estamos hablando nosotros. O sea, entendamos que cada uno de los que estamos aquí, los que queremos seguir al Señor, los que hemos creído en Jesucristo, sobre nosotros hay una señal que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Él dice que son las arras de esa promesa de Cristo, pero sobre nosotros hay un sello, porque fuimos separados, fuimos apartados, fuimos consagrados, y se supone que entonces en consecuencia, eso es lo que espera Dios, vivamos una vida así, separados, apartados, consagrados para Él. Y les decía entonces que si el versículo central es sean santos como yo soy santo, o como nos decía Pedro, vivan una vida santa como así como el que los llamó es santo, vamos a ver de qué se trata la santidad de Dios. Y era algo que, lo que les digo, yo sé que todos hemos escuchado, leemos, a veces pensamos, oramos, hay alabanzas muy lindas, pero en esta semana y aún hoy, ya saben, en mi sitio de pensar, el Espíritu Santo me seguía hablando y yo decía, wow, o sea, no conocemos nada. A veces cuando nos sumergimos en la palabra de Dios nos damos cuenta que estábamos, como dice la palabra en Ezequiel, apenas con el agua a los tobillos. Pero para vivir esta vida de santidad que Dios nos está demandando y para los tiempos que vienen, iglesia, Dios necesita que nosotros estemos como a nado. ¿Recuerdan ese pasaje en Ezequiel? Donde el Señor lo llevó, entró y el agua hasta los tobillos. Él le decía que fuera más profundo y le llegó el agua a los lomos, pero lo llevó a un punto donde ya solo podía pasarlo a nado, o sea, el agua lo cubría. Y así es que nosotros necesitamos caminar para poder vivir esa vida santa, o sea, con el agua que nos cubra, que eso es tipo de ¿qué? Del Espíritu Santo, o sea, una vida cubierta por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, hoy conocí una palabra y yo decía, Señor, ¿tiene que ver con esto? En mi sitio de pensar, a ver si se acuerdan cuál es mi sitio de pensar, y yo le decía, Señor, ¿quién dijo por allá? Bien, la Tatis, la ducha, y yo fui y lo busqué, y yo dije, wow, sí, Señor, inmanencia. Entonces yo, ay Señor, hay tanto que aprender, yo definitivamente hay tanto que aprender, gloria a Dios que todos los días no dejamos de ser discípulos. Y entonces, ¿cómo les parece que inmanencia es una característica de Dios que está en contraste con su trascendencia? Y yo, wow, ¿qué es inmanencia? Inmanencia, y quiero leerles qué es inmanencia. Listo, aquí estamos. Entonces, el Dios inmanente, así como suena. El Dios inmanente, o la característica de Dios como inmanente, o la inmanencia de Dios, está relacionada con que todo en la creación depende de Él, todo lo creado necesita de su creador, de Dios, para subsistir y su funcionamiento, y Dios interviene, a pesar de que Él es distinto de la creación, o sea que Él es el creador, Él interviene y no deja la creación a su suerte. Y me gusta cuando dice que Él alimenta las aves, o sea, la Biblia deja escrito que Él tiene cuidado de su creación. O sea, que las aves, los ríos, hay un pasaje que no recuerdo ahorita en dónde está, que es hermoso, que dice que la lluvia alimenta los manantiales y estos los ríos. O sea, Dios tiene cuidado de su creación. Y la inmanencia de Dios es eso, el que Dios sustenta, Dios se involucra en la creación
Él es el que la sostiene, Él es el que está atento a cada detalle, Él es el que la dirige, está inmiscuido en ella y está cerca de todo lo creado. Y entonces nos pasa, y no sé si a ustedes les pasa, que uno sale y ve un atardecer precioso o un amanecer o mira la montaña, y como hijos de Dios ahora podemos reconocer a través de la creación y empieza uno a ver a Dios en todo. Esa es la inmanencia de Dios, o sea, lo vemos en la creación, lo vemos en todo lo creado y entendemos que todo depende de Él, ¿verdad? Job. Entonces, reconocemos que Dios no solo creó todo, sino que lo sustenta y que hace parte. Y parte de esa inmanencia de Dios es que Él entregó a su propio Hijo y se hizo hombre, como nosotros, para salvarnos, ¿verdad? Entonces, Dios es inmanente y digamos que yo decía, cuando lo entendí, es algo que nosotros hemos podido como iglesia en este tiempo, en el tiempo presente, entender muy bien y apropiarnos. Lo que les digo, ay, Dios está en los árboles, vemos en qué sentido, cómo hizo eso tan hermoso, ese verde, ese manantial cuando uno va en carretera, eso solo lo pudo hacer Dios, la majestuosidad del mar, los cielos cuentan la gloria de Dios, y sí, es una característica de Dios, pero iglesia, nos hemos quedado en eso. Y hoy entendí que claro, es una manera en la que Dios se manifiesta, ¿verdad? Su inmanencia, Él sostiene todo lo creado, pero entonces nos quedamos en que Dios está en la creación y nos quedamos en que Dios es amor y Dios sustenta, claro que Él lo es, pero entonces eso va al lado de otra característica de Dios y es su trascendencia, y es lo que hemos descuidado y lo que no nos permite ver y experimentar y poder vivir la santidad de Dios. Entonces, un Dios trascendente, o sea, frente a la inmanencia está la trascendencia. ¿Qué es ese Dios trascendente? Es el Dios que es distinto a la creación, o sea, Dios la sustenta, pero no hace parte de la creación, porque Él es el creador. Por eso en Romanos 1, cuando Él exhorta y dice la culpabilidad del hombre, dice que preferimos darle culto a las cosas creadas o a las criaturas que al creador. Entonces miren cómo sí la inmanencia de Dios, o sea, y dice Romanos 1 que podemos ver todo la eterna deidad, su poder en las cosas creadas. Romanos 1 lo dice. Dice que a través de las cosas creadas podemos ver su eterno poder, su deidad, o sea, su divinidad. Claro, lo debemos ver, pero entonces, dice ahí Romanos 1 que le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y entonces, ¿qué? Decidieron adorar criaturas, dice ahí que de reptiles, de cuadrúpedos, o sea, animales, toda criatura, como los ídolos, las personas. O sea, pusieron primero la criatura antes que al creador. Pero el Dios trascendente es el creador, o sea, el todopoderoso, el que creó. Y leyendo uno de los textos, el libro se llama La Santidad de Dios, de este autor que les digo, no, o sea, uno queda maravillado cuando vuelve y ve las cosas y ve la palabra de Dios, entendiendo la santidad de Dios. Y es que si nos vamos a la creación, estamos hablando del Dios trascendente, o sea, el Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra. Y nosotros no dejamos de maravillarnos. Y se va uno a Génesis, que dice, en el principio, ¿qué hizo Dios? Creó los cielos y la tierra. Y todo se creó ¿cómo? Con su voz. O sea, solo Dios habló y todo fue hecho. O sea, cuando nosotros empezamos a ver la majestuosidad, el poder, la grandeza de un Dios soberano, omnipotente, todopoderoso, que solo abrió su boca y al dicho de su boca, lo que no existía, de la nada fue hecho. O sea, eso nos debe llevar a maravillarnos, o sea, entender nuevamente y ver a través de la palabra que desde el principio Dios se nos estaba revelando como ese Dios todopoderoso, ese Dios que significa trascendente, está por encima de todo. ¿Sí? Porque cuando nosotros vemos ese Dios inmanente, es el Dios cercano. Y claro, es una forma en que Dios se nos revela. Pero iglesia, eso a la iglesia de hoy nos ha hecho perder la reverencia y el temor de Dios. Y nos ha llevado a desconocer la santidad de Dios. Y por eso es que nosotros manejamos el pecado con liviandad. Y por eso es que en los púlpitos ya no se predica acerca del pecado. Y por eso es que simplemente decimos, no, es una lucha, es una debilidad, no, es un pecado. ¿Y qué dice Dios? Que Él aborrece y abomina el pecado. Sí, Él nos ama y Él tiene misericordia, pero Él es un Dios santo y un Dios santo no tiene nada que ver con el pecado. Entonces yo decía, wow, Señor, si nosotros no podemos maravillarnos con la trascendencia de ese Dios, creador de los cielos y la tierra, y en este libro lo describe Él de una manera, o sea, se nota no solo la unción del Espíritu Santo, sino
el asombro de alguien que está reconociendo, y él dice que para él fue una nueva conversión. Él estaba muy joven, se había convertido, pero para él fue la forma de conocer al Padre, ¿sí? A través del Padre creador, todopoderoso, omnipotente, porque así como creó todo de la nada, sabemos que nosotros somos hechura suya. Entonces lo describe que tomó la arcilla, el barro, lo puso junto a su boca y sopló aliento. O sea, a la vez, esa cercanía de Dios, ese amor que a nosotros somos hechura, o sea, nos formó con sus manos, imprimió aliento de vida, espíritu dentro de nosotros, pero que es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. O sea, el Dios que en el cielo se declara, dice la palabra que dice que de día y de noche se dice santo, santo, santo. Bueno, Él es el sol de justicia, ya no hay noche, pero en todo tiempo. O sea, por la eternidad nosotros vamos a estar un día diciendo santo, santo, santo. Cuando nosotros hemos desvirtuado, ¿verdad?, por creer un Dios de bolsillo, y permítanme que lo diga así, o sea, el Dios que me tolera todo y me perdona, sí, Dios es misericordioso, claro, Dios perdona, pero Dios nada tiene que ver con mi pecado. Si cuando no he puesto un Dios acomodado a mi manera de pensar y no el Dios de la Biblia, nosotros estamos desfigurando la santidad de Dios, y por eso es que no hay reverencia ni por su nombre, no hay reverencia por su presencia, no hay reverencia frente a mi pecado, porque simplemente yo lo creo mi Dios de bolsillo, al que yo puedo pecar en su presencia, y simplemente después yo sé la fórmula. Ah, no, el que se confiesa, se arrepiente y se aparta hallará misericordia. Un momento, si nosotros viviéramos en la dimensión de esto que Dios nos quiere revelar, de que Él es un Dios santo, o sea, tendríamos dolor, ese temor reverente de irlo a ofender. Y es que grandes hombres de la Biblia que nos dieron ejemplo en el Antiguo Testamento, profetas como Isaías, el mismo Elías. A mí me encanta la frase de Elías, y la pensaba y venía a mi mente en esta semana preparando esta prédica todo el tiempo, la frase que uno lee a través de los libros de Reyes, y cada vez que se refiere a Elías y va a hablar, ¿qué dice Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Miren, dice la Biblia que él era un hombre sujeto a pasiones, pero fíjense, para él, y piensen en esto, que era su derrotero en la vida, vive Jehová en cuya presencia estoy, o sea, era un Dios vivo, y Elías permanecía en la presencia de Dios. ¿Eso a qué nos lleva? A tener temor de Dios, a estar en santidad, a que el pecado para nosotros sea un verdadero accidente, no un estilo de vida, porque si nosotros entendemos que estamos frente a un Dios santo, soberano, todopoderoso, sublime, maravilloso, excelso, magnífico, o sea, ese Dios que nosotros nos faltan los calificativos para poder adorarlo, iglesia, nosotros pensaríamos 2 veces antes de pecar. Nosotros pensaríamos 2 veces antes de mentir deliberadamente. Nosotros pensaríamos 2 veces antes de mirar algo inmundo, porque es que como Elías, nosotros vivimos frente a la presencia de Dios. O sea, Dios es omnipresente. Dios está aquí y está cuando yo estoy sola haciendo lo malo. Dios está aquí y está cuando estoy sola meditando en mi corazón el enojo, la incomodidad que tengo con mi hermano. Dios está aquí y está cuando yo estoy pensando, tramando lo que voy a hacer. Si nosotros tenemos esa conciencia de la santidad de Dios, nuestra vida será como la de Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y si ser santo es ser separado, ser apartado para Dios, ser consagrado, el entender la santidad de Dios nos va a llevar a vivir de una manera muy diferente. O sea, ese llamamiento a la santidad que nos hace Pedro en ese pasaje es un desafío para entender primero quién es el que nos está pidiendo que lo imitemos. Un Dios santo. A mí me gusta y me toca mucho Isaías. En Isaías 6, que es el llamamiento de Isaías, dice la palabra de Dios así, Isaías 6 del 1 al 5, dice: el año en que murió el rey Usías, que era el rey de Israel, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aquí hasta esta primera parte, Isaías puede ver al Señor en su trono. O sea, ¿qué está
dimensionando Isaías en ese momento? ¿Qué le permite Dios ver? Un atisbo de la santidad de Dios. Está viendo a Dios sentado en su trono y a los ángeles, en este caso a los serafines que ministraban en su presencia, declarando santo, santo, santo. O sea, esa experiencia que Dios le permitió tener a Isaías frente a la santidad de Dios. Miremos ahora en la segunda parte cómo lleva a reaccionar Isaías. Y dice Isaías: entonces dije, ay de mí. ¿Qué pasa frente a la santidad de Dios? Se los compartí hace unas semanas. Frente a la santidad de Dios, lo que nosotros podemos experimentar es nuestro pecado. Cuando nosotros, si Él nos dice, sed santos como yo soy santo, cuando yo realmente, por la palabra y por el Espíritu, tengo una revelación de la santidad de Dios, lo que yo puedo decir, ay de mí, como dijo Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, la reacción del profeta Isaías es, ay de mí, soy un hombre muerto. O sea, ¿qué le pasaba a Moisés cuando estaba en la presencia del Señor? ¿Qué le dijo cuando él se acercó en su llamamiento también? Que se quitara las sandalias, porque ese lugar que pisaba era como santo. Él se revela a Moisés como un Dios santo, cuya presencia es santa, cuyo lugar donde él desciende es santo. Lo mismo, mire, ese fue el llamamiento de Moisés. Aquí es el llamamiento de Isaías. O sea, Dios nos está preparando, y lo hemos venido hablando, para el cumplimiento de su propósito. O sea, es tiempo de que nosotros demos fruto y podamos cumplir el propósito de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Que sin santidad nadie podrá ver a Dios. O sea, nosotros no podemos seguir jugando con lo santo y lo profano, como hemos hablado, en dos caminos, con un pie aquí en el mundo y con otro pie aquí queriendo tocar la santidad de Dios. Dios nos está llamando a que nos apartemos, a que nos dejemos separar como el Señor lo ha determinado y a que nos consagremos, porque es una decisión. Miren, cada vez que uno puede estar frente a lo que nos pasó en la vigilia, lo que hemos podido experimentar en la alabanza, cuando uno está frente a la santidad de Dios y la presencia de Dios desciende, todo lo que puede hacer uno es reconocer que es pecador, ¿o no? Entonces, si nuestra vida tuviera esa revelación de la santidad de Dios, créanme que el pecado en nuestras vidas sería un accidente. Y nos dolería y sería un arrepentimiento genuino, porque le diríamos, Señor, yo no puedo, o sea, no, ya no es religioso, como les decía. Sí, claro, la santidad tiene que ver con la pureza moral, con una vida íntegra, pero consecuencia de esto, de entender el Dios santo que nos pide imitarlo, el Dios que se nos revela como el Todopoderoso. Claro, es nuestro Padre, y Jesucristo mismo lo enseñó como nuestro Padre, y ya vamos a ver que no fue solo en el Antiguo Testamento con los profetas, que Él reveló primero que todo su santidad y trajo sobre quien experimentaba la santidad de Dios un profundo arrepentimiento. El Espíritu Santo quiere traer un profundo convencimiento de pecado en el mundo, porque es así como se despiertan los grandes avivamientos. ¿Qué pasa en los grandes avivamientos? Leámoslos, leamos el avivamiento de Gales, de las Hébridas, el de Azusa, muchos de los avivamientos, y los que no conocemos, busquemos. Y el común denominador, cimentados en oración, viene el Espíritu Santo y trae un profundo convencimiento de pecado, y la gente reconoce ante la santidad de Dios que son pecadores, y viene un arrepentimiento. Hay registros, creo que era en las predicaciones de Wesley, que la gente se agarraba de las columnas porque tenían experiencias viendo el infierno. O sea, era tal la santidad de Dios que descubrían qué era lo que venía si no se arrepentían. Otros dicen en las Hébridas que iban camino de la iglesia, donde era la iglesia, y en las carreteras caían de rodillas llorando y clamando perdón a Dios por sus pecados. Yo les conté en un Elías Sal de la Cueva hace unos meses, en ese momento tan hermoso de la presencia del Espíritu Santo, yo solo podía decir como Isaías y como Pedro, cuando estuvo y descubrió que Jesucristo era Dios, cuando las redes se llenaron de peces. Él ahí tuvo la revelación de quién era Cristo, de quién era Jesús, que era el Cristo. Yo solo podía decir ese día, no podía decir más, llorar de rodillas sin poderme parar y decir, soy hombre pecador, porque eso es lo que pasa cuando experimentamos la santidad de Dios. Pero Dios no quiere que sea una experiencia de un momento. Dios quiere que ahora la santidad, como les decía, es un estilo de vida, es una meta, porque Él nos llama a ser santos como Él es santo, pero es una manera de vivir como Elías, santo,
Santo, pero porque Él es santo. Santo porque el Espíritu Santo ahora me gobierna y tiene la libertad en mí de hacer morir en mí el pecado. Ahora, ¿por qué? Por el Espíritu, porque Él es el que gobierna mi vida. O sea, para mí este pasaje de Isaías refleja perfectamente lo que un hijo de Dios tiene que hacer ante la presencia y la santidad de Dios. Reconocer que es muerto, o sea que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, reconocer nuestro pecado y ahora pedirle al Espíritu Santo la fuerza para vencerlo. Quiero compartirles, y yo creo que el Salmo 24 describe perfectamente, maravillosamente, lo que el Señor dice acerca de ese lugar santo. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Qué dice la Biblia? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha inclinado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño. Y lo fuimos viendo elemento por elemento. Nos falta uno que lo veremos, las manos limpias. Pero miren que habla del lugar santo, hablando de ese lugar donde mora el santo de los santos, o sea, Dios. O sea, ¿quién puede estar en la presencia de un Dios santo? Y nos dice, lo que les decía, el Señor no nos dice, hagan esto sin decir cómo lo hagan. Él nos ha venido enseñando que la manera de estar en la presencia del santo de los santos es con un corazón limpio, pudiendo levantar manos limpias, sin jurar con engaño, y decíamos que el engaño del pecado, sin haber inclinado nuestro corazón a cosas vanas, hablábamos de obstinación, de idolatría, y por eso les hemos dicho que todo lo que nos ha venido hablando el Señor es parte de lo que necesitamos para poder vivir como tenemos que vivir en este tiempo. Una vida santa. Miren, nosotros hemos quitado esa trascendencia de Dios y nos hemos quedado solo con la inmanencia de Dios. O sea, Dios es cercano, Dios involucró en la creación, Dios entregó a lo que más amaba, a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo por nosotros. O sea, la inmanencia de Dios, Dios involucró, Dios está conmigo. Puedo sentir a Dios en todo lo creado, Dios me sustenta, claro que sí. Pero se nos olvidó la trascendencia de un Dios santo. Y eso ha llevado a que en un tiempo como este, nosotros simplemente, lo que les digo, tratemos el pecado con ligereza, ¿sí? De que ya no se pueda predicar en los púlpitos acerca de la homosexualidad, ¿no? Un día de seguro, como van las cosas, va a ser motivo de cárcel, pero ¿por qué vamos a llamar lo malo bueno? No, nosotros amamos a los pecadores, claro que sí. Pero ¿por qué vamos a decir que la inmoralidad es correcta, que las relaciones antes del matrimonio se llaman fornicación y no son relaciones prematrimoniales? No, es fornicación. Que relaciones fuera del matrimonio se llama adulterio, no es tener novia a los que tienen o a los que tenemos esposo. ¿Por qué tenemos que dejar de llamar el pecado pecado? Porque nos hemos vuelto, o sea, simplemente ligeros, livianos con el pecado, livianos. No, Dios es un Dios santo y nosotros no podemos jugar con la santidad de Dios, iglesia. Él quiere manifestarse. El Salmo 24, ¿qué dice? Empezamos hablando de quién estará en ese lugar santo, pero a continuación dice, que es bellísimo, dice, ábranse puertas eternas y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. Dice, ábranse puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y vuelve y se pregunta al salmista, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Es Dios de los Jehová de los ejércitos, es el Rey de Gloria. Nosotros queremos ver la gloria de Dios manifestada, pues la puerta para que esa gloria se manifieste en el mundo con todo lo que estamos viendo, es que es estar en el lugar santo de Dios. ¿Quién subirá al lugar santo? Y a continuación lo que dice el Salmo 24 es que se abran las puertas porque va a entrar el Rey de Gloria, el Todopoderoso. Queremos que el Rey de Gloria inunde el gobierno, los colegios, la economía, los medios de comunicación, la educación, nuestros hijos, las generaciones, pues para que ese Rey de Gloria pueda entrar e inundar la sociedad entera y traer cambios, traer reformas, volver a la senda antigua, donde nosotros amemos la santidad de Dios y que queramos de todo corazón agradarlo, pues nosotros necesitamos poder ir al lugar santo. Y al lugar santo, ya sabemos, solo vamos siendo santos como Él es santo, es santo. Y si sin santidad nadie podrá ver a Dios, no podemos jugar creyendo que vamos a poder estar en la presencia de Dios jugando con el pecado y coqueteando con el pecado. Les repito, el pecado en nuestras vidas tiene que ser un accidente. Caímos, pecamos, Señor, perdóname, pero no puede ser más un estilo de vida,
porque Jesús mismo nos dio ejemplo. O sea, Él se hizo hombre, pero Él no pecó. Jesús en su humanidad nos dio ejemplo de que Él se hizo hombre y no pecó, porque Él entendió que Él tenía que agradar al Padre y que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y les decía que no solo en el Antiguo Testamento, el Señor cuando le dijeron sus discípulos, enséñanos a orar, enséñanos a orar. El Padre Nuestro, que es el modelo de oración, claro, Él llama, es el primero en llamar a Dios Padre, claro, Dios está cercano, pero no deja de ser santo. De hecho, cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz y Él se hizo maldición por nosotros y todo el pecado vino sobre Él, ¿por qué Jesús tuvo esa angustia en el Getsemaní? Porque Él sabía que en ese momento el Dios Santo, que era su Padre, pero no dejaba de ser santo, no iba a poder ni mirarlo, recuerden. Él no tiene nada que ver con el pecado y Él por eso se sintió abandonado, porque en ese momento no pudo tener comunión con el Padre. O sea, Jesús, siendo el Hijo de Dios, y quién más que Él podía entender que era su Padre, y por eso nos enseñó que es nuestro Padre, entendió por encima de todo que aún siendo su Padre, era un Dios santo que nada tenía que ver con el pecado. Y en el momento en que toda la maldición y nuestro pecado vino sobre Jesús, el Padre no pudo estar con Él, porque es que Él es santo, y ese era el dolor y la agonía de Jesús en el Getsemaní. Él sabía lo que venía, pero el dolor más grande era perder la comunión con su Padre, y nosotros jugamos con eso, y no nos importa. Cuando yo me enojo y lucho con el enojo, a mí me da rabia y mis hijos saben, digo yo, uy, es que perdí la comunión con Dios. O sea, no podemos, o sea, tenemos que atesorar nuestra comunión con Dios. Tenemos que atesorarla de manera que entonces el pecado va a ser aborrecible para nosotros, porque es que lo que más atesoramos no es vivir una vida religiosa, no voy a hacer esto, no, es lo que hemos hablado. Yo quiero agradar a Dios y no quiero perder eso. ¿Qué dice Jesús? Padre nuestro, que empieza el Señor diciendo que estás en los cielos, ¿qué sigue? Santificado sea tu nombre. Y ahí está el secreto que yo no había visto. Lo primero que dice el Señor cuando nos enseñó a orar, y lo hemos pasado por alto, no es que su nombre es santo, no dice que lo santifiquemos. Dice, santificado sea tu nombre. Y es algo que hemos pasado por alto. Nosotros no santificamos el nombre de Dios. Ni siquiera, a mí, la verdad, esa parte no la pasé. Uno dice sí, pero creía que era como Dios exaltando, alabando al Padre. Pero miremoslo, es una demanda. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Él nos estaba enseñando cómo orar. Nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios. Tenemos que exaltarlo, tenemos que reconocer su santidad. Y dice después, sigue el Padre Nuestro, donde dice que se haga su voluntad en la tierra como es en el cielo. ¿Por qué no vemos la voluntad de Dios hecha en la tierra? ¿Por qué no vemos la voluntad de Dios y el reino de Dios viviendo aquí en la tierra? Nosotros no santificamos el nombre de Dios, nosotros pisoteamos el nombre de Dios, lo que vemos. O sea, hoy en día el nombre de Dios es tomado completamente en vano, completamente a la ligera. O sea, nosotros declaramos el nombre de Dios sin ninguna reverencia. Y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de ese entendimiento, y yo pido que el Espíritu Santo nos revele a cada uno la santidad de Dios. O sea, y Jesús nos lo enseñó: santificado sea tu nombre, el nombre del Padre. O sea, que nosotros podamos tener esa reverencia, ese reconocimiento de que Él es santo, 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 y que por lo tanto, para que nosotros veamos aquí en la tierra la voluntad de Dios hecha, el reino de Dios estableciéndose en la tierra, o sea, el reino de Dios, su justicia, su paz, la verdad de Dios estableciéndose, nosotros tenemos que vivir en santidad y por lo tanto santificar el nombre de Dios. Si no, no vamos a ver ningún cambio aquí en la tierra. Si nosotros seguimos pasando por alto y a la ligera el nombre de Dios y no le damos ese lugar que el Dios santo se merece, y no tenemos una vida que refleje ese entendimiento, o sea, si yo entiendo la santidad de Dios, mi vida tiene que cambiar, es imposible. Si el Espíritu Santo trae esa revelación al corazón de cada uno de ustedes y al mío, es imposible que sigamos viviendo una vida que para que la voluntad de Dios se establezca
en la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, necesitamos santificar su nombre. Yo no sé, iglesia, ustedes, pero para mí, o sea, cada detalle, y sé que hay mucho, se me imagina la riqueza solo de este hombre que les digo, todo lo que Dios le reveló sobre la santidad de Dios. Pero esto me tiene realmente confrontada, porque uno le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué lucho? ¿Por qué a veces no avanzo? Y creo que el Señor nos está dando cada respuesta, o sea, en su misericordia nos revela. Sí, nos relacionamos con nuestro Padre, pero es un Padre que es santo y en cuya presencia nosotros debemos tener conciencia cada instante que estamos. Nosotros estamos pecando y ahí está Dios, nos está viendo. Eso nos debe llevar a nosotros a vivir una vida de rectitud, ahí sí, a vivir en esa dimensión de la santidad, pero porque reconocemos primero la santidad de Dios. Y nos debe llevar entonces a que nuestra vida haya cambios, para que la gloria de Dios se manifieste allá afuera, en el mundo. Recuerden que nosotros somos los llamados a manifestar la gloria de Dios. Y el Señor ha prometido un avivamiento, un despertar. Iglesia, no sé si ustedes lo ven, pero todo lo que el Señor nos viene hablando es una preparación para una iglesia que está entendiendo qué tiempos está viviendo. Y para una iglesia que está entendiendo que tiene un propósito y una misión en este tiempo. Y es despertar primero aquí adentro, despertarnos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, para llevar allá afuera un avivamiento. Recuerden que el despertar es dentro de la iglesia, nosotros nos despertamos porque Cristo está en nosotros, pero afuera hay un avivamiento, porque viene convencimiento de pecado, viene arrepentimiento, viene salvación, viene vida eterna, viene transformación, viene reforma, porque entonces ya lo que era inmundo, sucio, que la gente lo veía como común, ahora va a entender que ante un Dios santo eso no es admisible. Y entonces vamos a ver los medios de comunicación cambiados, gloria a Dios. Yo oro que si ustedes ven en todos los magazines de la mañana, hay una bruja. Increíble, pero hay una sección con bruja o brujo. Pues nosotros tenemos una misión de tocar todas esas áreas, todos esos sectores de la sociedad para que haya la palabra de Dios y no una bruja o un brujo. O sea, ¿cómo se ha dormido la iglesia? Que en los programas de televisión, ya todas las mañanas, aquí en los canales nacionales, hay bruja o brujo en cada uno de los canales principales. Hay canales de todo eso, exactamente. Entonces, ¿qué es eso? Un síntoma de que la iglesia, nosotros nos dormimos, ¿verdad? Y no estamos llevando la gloria de Dios. Pues lo que Dios está haciendo, iglesia, con todo lo que nos viene hablando, es despertándonos, sacudiéndonos, diciéndonos y restableciendo esas verdades que nos llevan a conocer el Dios santo, poderoso, majestuoso. Iglesia, la alabanza en este tiempo de todos nosotros tiene que cambiar. Cuando un corazón arrepentido reconoce la santidad de Dios, tiene que reconocer como Isaías: pobre de mí, ay de mí, que soy hombre, que soy mujer pecadora. Tiene que reconocer como Elías: vivo, habito, permanezco en la presencia de Dios. Tiene que nuestra oración cambiar, como nos enseñó nuestro Señor, santificar el nombre de Dios. Que la revelación del Espíritu Santo, y clamamos de la santidad de Dios para cada uno de nosotros, para esta iglesia, que esa revelación del Dios santo, 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 que dice la palabra que apenas la tierra es el estrado de sus pies, que es majestuoso, que los cielos no pueden ni siquiera contener su gloria, ese Dios todopoderoso, sublime, excelso. Nuestra alabanza debe cambiar, nuestra vida de oración debe cambiar, nuestra vida para leer y acercarnos a la palabra debe cambiar, porque nos está revelando a ese Dios maravilloso, excelso, sublime, que quiere darse a conocer a nuestras vidas. Nuestra vida cada día debe cambiar, nuestra manera de relacionarnos en casa, nuestra manera de relacionarnos en la calle, nuestro anhelo por compartir la palabra de Dios debe cambiar, porque estamos frente a un Dios santo, santo, santo. Señor, yo oro, Señor, en esta tarde, que la revelación de la santidad de Dios, de lo que tú nos estás hablando, poderoso Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, y por tu palabra, venga sobre la vida de cada uno de mis hermanos y la mía, Señor, para que nuestra vida cambie y sea transformada.
Espíritu Santo, queremos ser santificados y queremos poder decir sí a este llamamiento, a una vida santa, a una vida apartada, separada, consagrada, diferente, Señor. No somos como los demás, Señor. No somos, Señor. Porque tú, Señor, en tu infinita misericordia, nos salvaste, nos redimiste y ahora tu Santo Espíritu nos transforma, nos santifica, nos restaura. Espíritu Santo, yo levanto mis manos y quien esté dispuesto, levante sus manos en señal de rendición. Nos rendimos a ti, Espíritu Santo, nos rendimos porque no queremos más de lo mismo, Señor. No queremos luchar una y otra vez con el mismo pecado sin hallar victoria. Entendemos que solo por tu Espíritu podremos hacer morir las obras de la carne en nosotros. Señor, queremos ver la victoria en nuestras vidas, Señor, para avanzar y cumplir tus propósitos eternos, Señor. Señor, no importa si hoy el enemigo trae a nuestra mente que hemos luchado por años, no importa, porque cuando la revelación de la palabra por el Espíritu viene a nuestras vidas, el Espíritu trae convencimiento de que ese Dios de la palabra es el Dios al cual nosotros servimos y amamos. Y Él, como orábamos, derribará a los gigantes y hallaremos victoria, Señor. Yo oro, Señor, porque en nuestras vidas se vea la victoria del Espíritu Santo, porque nosotros hemos decidido estar así, Señor, rendidos delante de ti, Señor, rendidos ante tu santidad. Convéncenos, Espíritu Santo, de pecado y ayúdanos a tener un arrepentimiento genuino, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a morir cada día nosotros mismos y ayúdanos a decir sí, Señor, a este llamamiento a la santidad. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.